todos, bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del primer ciclo de la carrera de Laboratorio Clínico. Mi nombre es Elsa Aguirre. Y mi persona, Janel Armijos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el enfisema pulmonar crónica. Empecemos. Antes de entrar al tema de la patología de enfisema pulmonar crónica, hablaré acerca de dos procesos básicos de la respiración que influyen mucho dentro de este tipo de patologías. Uno de ellos es la inspiración. Esta consiste en la contracción del diafragma y músculos intercostales, donde el tamaño de la cavidad torácica va a aumentar, por ende va a haber un mayor volumen y una menor presión, causando la entrada de oxígeno. Como proceso contrario tenemos la expiración o la exhalación, el cual consiste en la relajación del diafragma y músculos intercostales, donde el tamaño de la cavidad torácica va a disminuir, por ende va a haber un menor volumen y una mayor presión, provocando la salida del dióxido de carbono. Ahora bien, entrando al tema de la patología, se preguntarán, ¿qué es el enfisema pulmonar crónica? ¿Qué daños causa y por qué se da? Nos dice que es una enfermedad de afección pulmonar que causa dificultad para respirar. Esta va a causar daños en los sacos de aire de los pulmones y se da por una causa muy común, por el excesivo consumo de tabaco. El enfisema es un trastorno caracterizado por la hiperinsuflación y con alteraciones destructivas de las paredes alveolares, provocando la pérdida de elasticidad pulmonar y un bajo intercambio gaseoso. Se preguntarán, ¿qué es la hiperinsuflación? ¿Cómo ocurre? Bueno, esto va a ocurrir cuando el aire quede atrapado en los pulmones y va a causar que estos se inflen de manera excesiva. ¿Cómo se llega a esto? Cuando el tejido pulmonar pierde su elasticidad, va a hacer que las vías respiratorias que lo rodeen colapsen fácilmente y dejen el aire atrapado en los pulmones. Antes de pasar, conoceremos qué es la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene un músculo para estirarse y volver a su estado original o a su estado normal sin sufrir daños. Ahora bien, otro punto es la destrucción de las paredes alveolares. Esta destrucción de las paredes alveolares va a hacer que se creen espacios de aire más grandes y por ende se va a reducir la superficie de las zonas disponibles para el intercambio gaseoso y por ende se va a disminuir el paso del oxígeno al torrente sanguíneo. Esto va a traer dificultad para los pulmones al momento de inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono, y ahí es donde nace la dificultad de la respiración. Aplicando a esto la ley de Boyle, vamos a decir que tenemos un mayor volumen debido al espacio de aire grandes, una menor presión y un menor flujo de aire. La pérdida de elasticidad de los alvéolos va a provocar que el soporte de las vías respiratorias sea menor, que éstas lleguen a estrecharse y el flujo de aire quede atrapado, haciendo que el proceso de la expiración sea mucho más dificultoso. Con todos estos factores mencionados van a causar lo que es un flujo expiratorio bajo. Consecuencias. Una de estas es la obstrucción pulmonar. Aquí se aumenta la resistencia de las vías aéreas, por lo tanto va a haber un mayor trabajo de la respiración. Es difícil mover el aire a través de los bronquiolos durante la expiración, debido a que la fuerza comprensiva del exterior del pulmón no solo comprime los alvéolos, sino también los bronquiolos, lo que aumenta más aún la resistencia durante la expiración. Por lo tanto, según la ley de Poiseuille, al haber más resistencia, se va a aumentar la presión de los alvéolos y se va a disminuir la velocidad del flujo. La infección crónica. Esta se produce por la inhalación de humo u otras sustancias que irritan los bronquios y bronquiolos. La infección crónica altera gravemente los mecanismos protectores normales de las vías aéreas. En consecuencia, no se puede eliminar fácilmente el moco de estas vías aéreas. Según la ley de Laplace, al haber un exceso de moco dentro de los alvéolos, va a disminuir el radio y va a aumentar la presión de estos. La marcada pérdida de los tabiques alveolares. Aquí va a haber una disminución en la capacidad de difusión del pulmón,
por lo que se reduce la capacidad del pulmón de oxigenar la sangre y de eliminar el dióxido de carbono de esta misma. Antes de pasar a la siguiente consecuencia, debemos tener en cuenta qué es la ventilación pulmonar, pues es el proceso que lleva el aire inspirado a los alvéolos. Ahora sí, la siguiente y última es el proceso obstructivo, donde algunas partes del pulmón van a estar bien ventiladas mientras que otras no, dando lugar a cocientes de ventilación-perfusión muy anormales, con una ventilación-perfusión muy bajas en ciertas partes, presentándose una ventilación desperdiciada. El paciente con enfisema pulmonar crónica a través de los años va a presentar hipoxia y también hipercapnia, debido a la hipoventilación de muchos alvéolos más la pérdida de las paredes alveolares. El resultado neto de todos estos efectos es una disnea grave, prolongada y devastadora que puede durar varios años hasta que la hipoxia y la hipercapnia produzcan la muerte. Para diagnosticar las enfermedades o los problemas que afectan a la respiración o las anormalías que hay dentro del pulmón, se utilizan varios métodos y pruebas. Uno de ellos es la espirometría. La espirometría es un estudio rápido que se lo hace mediante un aparato llamado espirómetro, el cual va a medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona y también la velocidad de las inhalaciones y exhalaciones durante la respiración. Esto va a ayudar al médico a saber si el pulmón está funcionando de manera correcta o incorrecta. También se lo utiliza para diagnosticar y monitorear las enfermedades que afectan al pulmón y dificultan la respiración, como para determinar la causa de la falta de aire o tos y para monitorear el tratamiento de los problemas respiratorios. Otro tipo de método es la gasometría arterial. Esta va a consistir en una toma de muestra de sangre de la arteria radial de la muñeca, que va a permitir medir la cantidad de oxígeno, dióxido de carbono y el pH de la sangre, el cual permitirá diagnosticar y establecer la gravedad y hacer un seguimiento a las enfermedades que afectan al intercambio gaseoso, como una de ellas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.